Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer muy grande dar inicio a las actividades científicas de este año del Departamento de Niños y Adolescentes Arminda Belasturi de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es una apertura muy especial por varias razones. En primer lugar, por la posibilidad de poder contar con dos invitadas de lujo que tenemos hoy y así poder darle el marco merecido a una de las situaciones más tremendamente traumáticas y de enorme sufrimiento y dolor en la vida de nuestro país y de todos los argentinos. Y que cada 24 de marzo se hace memoria para no olvidar que esté al servicio de la continua búsqueda de la verdad y la justicia. Y por sobre todas las cosas, me permito recordar y hacer honor a las palabras del fiscal Julio Estracera, que son eternas. Quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más. Esta actividad de hoy nos reúne y nos convoca para poder pensar y reflexionar sobre el impacto en la niñez, la adolescencia y en las familias que ha tenido uno de los hechos sociales más traumáticos que hemos vivido: la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar de los años 76 al 83, donde un terrorismo de Estado implantó un método de persecución política que produjo la apropiación de bebés y la desaparición forzada de personas, dando lugar a un sinnúmero de niñeces silenciadas, concepto desarrollado por Alicia Loyudice, que hoy tenemos el honor que nos acompañe. Esta verdadera catástrofe, ubicada en el orden del horror, del terror y de lo siniestro, sabemos bien el daño psíquico que produjo y que produce tanto a los afectados como a la sociedad. Pero también sabemos bien la necesidad de recordar para poner palabras y evitar así el olvido y el silencio, que también sabemos bien condena al sujeto y a la sociedad a la retraumatización y al mayor sufrimiento constante de las generaciones venideras. También me permito, como director actual del Departamento de Niños y Adolescentes, contarles que esta actividad es muy importante porque también dará inicio a un ciclo científico en el que abordaremos durante parte de este año una serie de temáticas trascendentales que atraviesan fuertemente a los bebés, la niñez y la adolescencia, siempre y hoy con un mayor recrudecimiento: la violencia, el odio, la destructividad, los fanatismos, genocidios y crímenes de guerra, y frente a los cuales el psicoanálisis de hoy en día, como lo ha venido haciendo desde siempre, sigue teniendo mucho por decir, generando así una expectativa inquieta que obliga al sujeto a pensar, pensarse y a hacer en consecuencia. Bueno, para no dar más tiempo y dar el lugar a las protagonistas de hoy en día, les voy a dar una muy cálida bienvenida y hoy vamos a tener el placer de poder contar con la presencia de dos invitadas de lujo, como les dije: Alicia Loyudice y Mercedes Doretti. Bueno, a ustedes dos, como les decía antes de iniciar la actividad, muchísimas gracias por la enorme generosidad de poder compartir sus ideas, sus pensamientos, sus experiencias y sus vivencias en este espacio junto a todos nosotros. En primer lugar, voy a presentar a Alicia Loyudice, quien ya nos ha visitado en otra oportunidad en una actividad preciosa y conmovedora que pudimos realizar junto a ella. Alicia Loyudice es psicoanalista, es directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Es investigadora de UBASIT y Naciones Unidas. Es profesora adjunta consulta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, en primer lugar, entonces, Alicia, muy bienvenida, es un gusto tenerte y bueno, adelante, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio les quería comentar un poco el título que pensé para lo que voy a desarrollar, en función de lo que ustedes plantearon como memoria, verdad y justicia. Y se me ocurrió el título de Historizar la apropiación, de la desaparición a la restitución. Entonces, bueno, como es costumbre, agradezco a los integrantes del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, a su coordinador, Fernando Gómez, y a quien me hiciera llegar la invitación de parte del departamento de Nora Bosco Boynik.
Siempre es grato compartir espacios de reflexión en esta casa que generosamente me ha invitado en diferentes oportunidades para compartir mi experiencia en el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, que dirijo y coordino el equipo psicoterapéutico, desde donde ejercemos nuestra práctica psicoanalítica. Pero también no puedo dejar de mencionar a integrantes de APA, hoy que ya no están entre nosotros, y de ADEVA, que colaboraron en los primeros tiempos de democracia con abuelas y que llevaron a congresos internacionales la situación de los niños y niñas apropiados. Ellos son Marilu Pelento, Marcelo Bianchedi, Elizabeth Tabac de Bianchedi, Julia Brown, Janine Puget, y también los aportes de Fernando Ulloa y Gilu García Reynoso. Siempre es bueno tener presente a quienes nos precedieron. Todos estos colegas con sus aportes permitieron ir ubicando las condiciones en que las niñas y niños fueron criados en cautiverio o los que fueron secuestrados siendo pequeños. Asimismo, siempre recuerdo a Pola de Bosco Voynick, quien hace años me convocó para un espacio y para escribir en el diccionario de psicoanálisis el derecho a la identidad. Y bueno, después Nora es la que propició el encuentro. Desde nuestro equipo intentamos transmitir una práctica singular que ha incidido en el orden público, ya que se pudo diferenciar la adopción de la apropiación ilegal, en que se falsifica la filiación y la identidad. Así, nuestro aporte a lo social desplazó los límites del discurso conocidos y dio lugar a la posibilidad de construir nuevas ficciones jurídicas que contemplaran dichas situaciones. El 24 de marzo pasado nos unimos en una marcha multitudinaria que desde hace años convocan los organismos de derechos humanos en Argentina, para repudiar la práctica genocida que la dictadura cívico-militar instaló en la Argentina con la práctica de la desaparición forzada de personas como modo de persecución política y que incluyó de forma inédita el secuestro, la desaparición y la apropiación de niñas y niños, quienes fueron separados de sus madres y de sus padres, arrojados al desamparo radical y despojados de su historia y su familia, y fueron entregados para su crianza a personas del aparato represivo o allegados, y además donde negaban la búsqueda de la familia. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo surge como organismo de derechos humanos en octubre de 1977, hace 45 años, para lograr la localización de estos nietos y su restitución de identidad, anudando el hilo de las estirpes que hacen a lo deseante familiar. Fueron 12 las abuelas que compartieron la trágica experiencia de la desaparición de sus hijas e hijos y de sus nietos y nietos, y decidieron aunar esfuerzos en esta búsqueda común. Se hicieron escuchar en el espacio público al reclamar que la recuperación de los nietos era una forma de restituirlos a la vida. Era su manera de decir, al localizarlos y lograr su restitución familiar, que era traerlos al espacio familiar como una forma de volver posible la vida. El poder dictatorial pretendía ocultar su accionar, manipulando cuerpos y discursos como modo de destrucción de lo subjetivo que induce a la sumisión, pero que fue obstaculizado por el hacer de los organismos de derechos humanos que producen una ansia, un quiebre al hacer público lo que se pretendía privado y oculto. Recordemos que las abuelas, las madres y el resto de los organismos de derechos humanos encontraron una forma de resistencia en acto, llevando a la plaza pública sus reclamos. El primero, aparición con vida. Abuelas ha logrado hasta ahora la localización y restitución de identidad de 132 nietos. Los dos últimos fueron a fin de diciembre del último diciembre del año pasado. De los casi 500 buscados. El terror no las paralizó y con su accionar inventaron una forma de instituirlo vivo, a pesar que las personas que los apropiaron se empeñaron en borrar sus huellas
y lograron su restitución de identidad a partir de la democracia, haciendo uso de las leyes a través de las instituciones del Estado. Las abuelas trataban de localizar dos generaciones, sus hijas e hijos, sus nietas y nietos, tanto los que fueron secuestrados con sus padres como los que fueron naciendo durante el cautiverio en campos de concentración y exterminio. Dos generaciones extraídas que con su búsqueda completan las tres generaciones necesarias para que una transmisión se cumpla. Según nos enseña el psicoanálisis, que también propone que la familia tiene como función la constitución de una subjetividad en relación a un deseo que no puede ser anónimo. Justamente las abuelas, con una posición decidida, van a lograrlo, sustraerlos del anonimato, de la apropiación a sus nietas y nietos desaparecidos, anudándolos a lo deseante familiar. Con ellas aprendimos significantes nuevos que tomaron una nueva dimensión: derecho a la identidad, restitución, apropiación, filiación. Con la creación del centro, nosotros apostamos a una instalación que dé lugar a la palabra del sujeto, que implica dar lugar a su singularidad. En tanto practicantes del psicoanálisis y con una acción en la ciudad, intervenimos para dar cuerpo al goce singular, ya que se trata del orden de la subjetividad privada que entra e incide en lo público. Nuestra experiencia institucional nos enseña que en cada acto de restitución el asombro que le produce a cada uno de los nietos y nietas que las abuelas y la familia hayan persistido en su búsqueda, aún en condiciones sumamente adversas, enterándose que no fueron abandonados, sino desaparecidos junto a sus padres o nacidos en cautiverio y apropiados. En los primeros años de democracia no había figura legal para los padres desaparecidos. Recién en el año 1994, con la ley 24411, se incluyó la desaparición forzada de personas por razones políticas, pero para el caso de las leyes reparatorias por parte del Estado. Tampoco había legislación para la situación de los niños y niñas, porque el Poder Judicial intentaba asimilarla a la adopción, cuando se trataba de delitos contemplados en el derecho penal, que son varios, que es lo que el equipo jurídico de abuelas intentó incluir en los juicios para la restitución de identidad, que son delitos de sustracción de menor, delito de supresión y suposición de estado civil, delito de falsificación ideológica de documento público, delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, y cuando crecen es el delito de privación ilegal de la libertad. Abuelas, en su recorrido necesario para lograr la restitución de identidad de sus nietos y nietas, incluyeron otros discursos. Entonces fueron formando los diferentes equipos. Yo lo recuerdo porque no todas las personas están al tanto de cómo Abuelas está armada. Es el equipo jurídico, el de investigación, genética, administrativo, difusión, cultura y educación, archivo biográfico familiar, archivo gráfico familiar, presentación espontánea, fortalecimiento institucional, Casa por la Identidad en la ex ESMA, y el nuestro, el psicoterapéutico, en el que realizamos nuestra práctica clínica orientada por el psicoanálisis. Con el primer gobierno democrático lograron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue creado en 1987 por una ley para guardar las muestras de material genético de las familias denunciantes en abuelas. En ese momento eran aproximadamente 280 familias, y hoy, con el trabajo que se siguió haciendo y descubriendo maternidades clandestinas, las denuncias formalizadas son aproximadamente 400. Además se lograron el índice de abueleidad, que fue un descubrimiento científico que promovieron y que permite ubicar parentesco aún en ausencia de una generación. Y fíjense la coincidencia entre la genética y el psicoanálisis, ¿no? En esto de se necesitan 3 generaciones para llegar, en este caso, a una verdad, que va por el lado de la genética.
Lograron en el año 1992 la creación de la CONIADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destinada a impulsar la búsqueda de los nietos y nietas desaparecidos. Y la incorporación de los artículos 7, 8 y 11 por el derecho a la identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sancionada en Naciones Unidas en noviembre de 1989. Con posterioridad también, que además esta convención está incluida en la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994. Y hará unos varios años lograron una fiscalía especial para la búsqueda de parte del Estado de los nietos apropiados. Lo acontecido en nuestro país produjo una catástrofe social que como genocidio afectó a toda la comunidad, convirtiéndose en trauma histórico. El término de genocidio fue acuñado por Rafael Lemkin en el año 1944 para nombrar el aniquilamiento de los pueblos. Sidios es aniquilamiento y genos es grupos o clanes. En el año 1948 el término pasó a tener un estatuto legal con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que lo definió como un crimen contra el derecho de gentes, sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Es el ejercicio criminal de la soberanía estatal. Dicha convención incluye que el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, como ocurrió con los niños desaparecidos, es genocidio. Esta situación recién fue reconocida en los últimos años en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo considero que la apropiación de niños obedece a una lógica concentracionaria. Bueno, el Estado terrorista en Argentina halló en la desaparición forzada de personas su principal recurso de gestión e incluyó niñas y niños quienes fueron secuestrados, apropiados, en la mayoría de los casos por personas pertenecientes al poder militar. Los niños buscados crecieron en la ignorancia del vínculo con quienes los criaban, como si nada hubiera sucedido, se basaba en el asesinato de su madre y su padre. Sabemos entonces que el vínculo que crearon con los apropiadores funcionaron procesos de identificación. No podemos negar sus marcas. Las inscripciones que efectuaron aquellos que se adjudicaron impunemente las funciones materna y paterna, valiéndose de la indefensión del pequeño sujeto que necesitó de dichas funciones para vivir y no caer en el marasmo y la muerte. Yo después voy a presentar algo no que comprometa el recorrido analítico, pero sí algo que permita ubicar esto que estoy diciendo. Los nietos y nietas buscados por las abuelas han vivido determinadas formas de violencia. Lo pienso como otra forma del exterminio, como método de optimización racional del encierro, pues fueron violentamente arrancados de una cadena generacional para incluirlos en otra, y fueron criados, como si nada hubiera sucedido, en donde funcionan mecanismos de renegación. Yo digo otra forma del exterminio porque en el nazismo mataban a los niños, y acá es como haberlos matado de una cadena generacional. Los aún no localizados siguen viviendo en un estado de decepción, sin saberlo, y su inscripción de nacimiento se basa en una filiación falsificada. Este término de filiación falsificada se lo debemos a Lacan, que plantea el estrago que produce una filiación falsificada. Después seguramente lo voy a aclarar. Es decir, viviendo en la ilegalidad, pero dentro y fuera del orden jurídico. Con una documentación están incluidos en el orden jurídico, pero siendo esa documentación falsa, están por fuera del orden jurídico. La convivencia con los apropiadores se ordena, como lo planteaba, en una lógica concentracionaria, pues fueron obligados a tomar el discurso de los apropiadores, su lengua. La operación de los apropiadores la podemos nombrar como un intento de identidad colonizada, desposición y exilio de sí y de lo que debieran instituir las funciones parentales.
tratados como pura mercancía. El triunfo megalomaníaco sobre su madre y su padre, secuestrados y desaparecidos, continuó más allá de los actos cometidos y obedece a una voluntad de poder, sustrayendo su descendencia e inscribiéndola como propia, creyendo que al funcionar procesos de identificación sería suficiente para marcar como propias las subjetividades colonizadas y apropiadas. La apropiación de niños forma parte de una práctica segregativa, en donde asistimos a nuevas y delirantes modalidades de la inscripción de la vida en el orden social, formas normativas de instituir lo vivo. En este camino de la segregación, una pérdida del estatuto del ser hablante para caer en un estatuto de objeto, de manipulación por parte del mercado, vulnerando la subjetividad privada y el orden público. El niño se convierte en objeto a consumir, pura mercancía, como cualquier objeto producido por la tecnología, expuesto a la vida desnuda, ya que aquel que reduce a la nada a su adversario es llevado a través del robo y la apropiación a querer ocupar su lugar, golpeando a su enemigo en lo más íntimo, su hijo, e inscribiendo en la subjetividad esta modalidad de inclusión-exclusión. Bueno, nuestra práctica psicoanalítica intenta dar lugar a la singularidad. Abuelas con su hacer han logrado la restitución de identidad de niños y niñas y jóvenes por vía judicial, por hoy ya adultos, y con el apoyo de la verdad histórica. Pero la situación no puede pensarse solo desde la clínica del trauma. Con su pedido de restitución de identidad, abren las vías para que cada uno de sus nietas y nietos, uno por uno, puedan interrogar las marcas subjetivas de lo vivido, poniendo en cuestión el supuesto amor recibido durante los años del secuestro. Con decisión han luchado contra el silencio sobre el asesinato y el robo, y al restablecer la verdad han logrado anudarlo a lo deseante familiar, generando un movimiento cultural, social y jurídico que trasciende lo nacional. Bueno, como practicantes del psicoanálisis nos interrogamos por la época que nos toca vivir y tomamos en consideración las subjetividades que produce, según nos recomendaba Jacques Lacan, dado que la misma hace marca y da marco a nuestra historicidad, constituyendo las condiciones en las que ejercemos nuestra práctica. Entonces nos propusimos disponer de un dispositivo analítico para poder alojar lo excluido del discurso totalitario, que en su forma más extrema tomó a la población infantil y por eso produjo la desaparición forzada de niños por razones políticas. No sé si convendría ya plantear una pequeña cuestión clínica, pensando que por medio de la transferencia articulamos lo sociohistórico, lo político, lo subjetivo. Comencé mi práctica psicoanalítica en abuelas a partir de atender a la primer nieta restituida por orden judicial y con las pruebas genéticas que mostraban parentesco con la familia que la había localizado y reclamaba su restitución de identidad, que implicaba recuperar los lazos familiares, incluyendo la convivencia con su abuela materna. Era el año 1985 y la niña había sido restituida en diciembre de 1984. En ese momento yo no pertenecía al equipo terapéutico de abuelas, pero a través de un familiar que había sido alumna mía de la facultad, solicita iniciar un trabajo analítico juntas. En el año 90, bueno, yo después tomo a mi cargo, por pedido de la comisión directiva, la coordinación del área. Dicha niña había sido secuestrada a los 23 meses en el año 1978, en un país limítrofe, en donde estaba radicada junto a sus padres desde hacía un año. Este secuestro formó parte de lo que se conoce como el Plan Cóndor, en donde el poder militar podía actuar libremente secuestrando o trasladando prisioneros entre países limítrofes. A trasladarla a Buenos Aires, un policía de la provincia de Buenos Aires y su esposa la inscriben como hija propia y como recién nacida, con datos filiatorios falsos, intentando borrar mágicamente
los años vividos y obligándola a vivir de acuerdo a su nueva inscripción, que implicó asimismo una atraso de 2 años en el sistema escolar. Ante este arzamiento de la subjetividad, su actitud fue paradojal. Por un lado, logró retener su primer nombre, pues era el único que respondía, obligándolos a incluirlos en su nuevo documento falso. Por otro lado, hubo una detención del desarrollo óseo durante 2 años, detectado con posterioridad con exámenes forenses periciales en el juicio por su restitución de identidad. Su acto de retención del nombre lo podemos leer como una resistencia del inconsciente a la apropiación, y la detención del desarrollo óseo como respuesta al desamparo radical en que quedó expuesta a partir del arrasamiento de la subjetividad al ser secuestrada, apropiada y privada de los padres. La posibilidad del trabajo analítico fue posible a partir de incluir la dimensión del tiempo subjetivo, dando lugar para que la niña solicitara iniciar un tratamiento. En un inicio, el equipo terapéutico de abuelas, pensando en lo traumático, quería que empezara el tratamiento inmediatamente, pero ella concurre 2 o 3 veces y decide no seguir. Cuando la tía me venía a ver, bueno, yo le decía que había que darle tiempo. Esto le llega a ella y después entonces pide empezar el tratamiento conmigo. Entonces, cuando la recibo, decidí no interrogarla sobre lo vivido. En sus 3 tiempos, convivencia con sus padres, el secuestro y apropiación y la restitución. Y es que esperé que ella trajera al espacio sus cuestiones. A partir de un juego con unas Barbies y comentar que una se había roto y que no se iba a poder arreglar, dice, se perdió. Entonces tomo su bicho y lo digo en interrogativo. ¿Se perdió? Yo esto lo tomo porque en el acto de restitución, cuando hablan de que la persona que la estaba criando le había mentido, ella primero dice, no me mintió. Después al escuchar los relatos de la abuela dice, no me mintió, ¿no? Entonces, del afirmativo al negativo, yo lo tomo y por eso del se perdió, pregunto, ¿se perdió? Y a partir de ahí me pidió armar un juego con títeres de mano y de dedos. Y me propone armar unos más porque dice que son pocos los que yo le ofrecía, y armó una historia en que una pollita había salido a pasear por el bosque con su mamá y sus hermanas y hermanos y se alejaba caminando sola. Y encontraba una casa y se quedaba a vivir allí. Después de mucho tiempo se da cuenta que no es su casa ni su familia, es decir, de lo que se había olvidado, y decide volver. Como los héroes míticos, tiene que atravesar muchas dificultades para llegar a encontrarse con su familia. Teme que el padre la rete, así lo hace, pero después le dice, porque le dicen que la estuvieron buscando y no sabía dónde estaba, y ella después la perdone, después pide ir a jugar con sus hermanos y hermanos. En el juego yo le preguntaba qué lugar tenía que ocupar yo, y entonces ella me decía, vos perdete, yo tenía que hacer de la pollita que se perdía, me decía, vos perdete así te busco. Entonces, cuando yo le pregunto si ella se había perdido sola, al interrogar el olvido, me dice que ella era chiquita y sus padres estaban desaparecidos. En esa época creía que sus padres los iba a volver a encontrar. Entonces, podemos pensar que armó una ficción de su situación de secuestro, desaparición y apropiación, en donde interroga su olvido. Encontramos allí un sujeto ético que se responsabiliza de ese olvido. No se trata de culpa, sino que se interroga sobre su posición subjetiva. Tomo el armado de la ficción para localizar lo que Jacques Lacan en el Seminario de la Angustia sitúa en relación a la construcción del mundo, en 3 tiempos. El primero es hay mundo. El segundo, la escena, en donde las cosas del mundo vienen a inscribirse, y es la dimensión de la historia. Y luego un tercer tiempo que está caracterizado por la escena sobre la escena, la ficción, es donde el sujeto arma su verdad acerca de su estar en el mundo. Recordemos que para Lacan la verdad tiene estructura de ficción, en tanto que es el sujeto el que tiene que construirla
con lo que en principio le aportan los significantes del otro, los otros significativos, que permiten su constitución subjetiva. Las ficciones que los niños arman le permiten situar un real en juego. También había cuestiones jurídicas con las que tuve que intervenir, pues el juez que entendía la causa me solicitó en diferentes oportunidades un informe acerca de lo trabajado con la paciente. Yo en estos informes sostenía la necesidad de un espacio familiar confiable para asegurarle una estabilidad a la pequeña a partir de la restitución jurídica. El dicho dicho juez fue necesario diferenciar padres de apropiadores, pues intentaba asimilar la situación a una adopción, ignorando o pretendiendo ignorar que se trataba de una práctica del terrorismo de Estado que era una ruptura de la legalidad. Debo también aclarar que durante el tiempo que duró su tratamiento, recuperó su desarrollo óseo. Hoy en día es una muchacha alta que, de acuerdo a los antecedentes familiares. Los apropiadores insistían en visitas, como si se tratara de padres separados. Y al llegar este pedido a la Cámara me piden un informe en donde, para ver cómo favorecer estos encuentros con los apropiadores. Ella ya no quería saber nada con ellos, y entonces yo le pedí a la Cámara que escucharan el no de la pequeña sujeto, que si la obligaban a tener algo que ella ya no quería, si tenía una disociación de la personalidad, la responsabilidad iba a ser del Poder Judicial y no solamente de la situación, bueno, por supuesto a partir de la situación de apropiación. La Cámara acepta los términos del informe y no otorga las visitas. Y simplemente para terminar, quisiera decir que en un momento después ya restituida, que ya vivía y se manejaba, tenía aproximadamente 12 años y se manejaba algo sola, el apropiador la espera en la puerta de la casa y la llama. Y ella al verlo se queda como sorprendida, porque hace tiempo que no lo veía, se da vuelta y le sacó la lengua. Dice, es lo único que se me ocurrió. Pero yo intervengo diciéndole que fue su manera de decir no, algo que no pudo hacer cuando era pequeña y fue apropiada. Entonces, ese su sacar la lengua e irse como acontecimiento le restituye una satisfacción de la que fue privada cuando la despojaron de las marcas singulares de la lengua. Entonces, para concluir, me parece que voy a tratar de transmitirle cómo pienso yo la apropiación de niños. Alicia, ¿puede ser en unos minutos esto y después cualquier cosa volvemos a retomar? Sí, Unos cierro minutos. con algo, solamente Dale, cierro con esto. dale, El perfecto. psicoanálisis vincula el tema de la familia a la lengua, porque es la familia la que transmite la lengua que habita a cada ser hablante. Entonces yo propongo que si la lengua crea el parentesco, ser secuestrado y apropiado es ser despojado del contexto familiar donde el pequeño sujeto se prende a sus marcas singulares. Es ahí donde se abre el espacio concentracionario, dado que fueron obligados a tomar la lengua de quienes ejercieron las funciones materna y paterna desde una particular perversión, con usurpación y banalización del amor, y se vieron sometidos al estrago que produce una filiación falsificada, sostenida por una mentira acerca del origen, en donde se niega la práctica del secuestro y apropiación, y como dije, incluyó una afiliación basada en el asesinato de los padres, ocultamiento doble, ya que se negó también la búsqueda de la familia. Entonces les agradezco la escucha y podemos pasar a la compañera. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Vamos a darle entonces ahora la palabra a nuestra otra invitada, Mercedes Doretti. Les cuento que Mercedes es antropóloga forense de la Universidad de Buenos Aires,
cofundadora y directora por Centroamérica y Norteamérica del equipo argentino de antropología forense. Es doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en el año 2014 y de la New School University of New York en el año 2016. Recibió el premio MacArthur en 2017. Bueno, Mercedes, lujo tenerte. Adelante. Bueno, Fernando, muchas gracias por invitarnos a participar. La verdad que eh, cuando mi hermana Alejandra, mi querida hermana, me dijo de esta posibilidad, eh, me gustó mucho porque hemos pensado durante tantos años sobre tantas cosas que tienen que ver eh, con nuestro trabajo y el psicoanálisis o nuestro trabajo y en general psicología que me gustó muchísimo. Y en ese sentido, además de agradecer esta oportunidad, esta invitación, obviamente quisiera compartir que yo soy forense, ¿no? Entonces lo que voy a compartir el día de hoy viene en función de lo que nosotros como equipo hemos ido aprendiendo en la experiencia de todos estos años, este, eh, a partir del trabajo con familias de personas desaparecidas o que han sufrido distintos crímenes y demás, pero sobre todo que tienen una situación de desaparición de su familiar, pero que de ninguna manera ninguno de nosotros es psicólogo, no tenemos, ni psicoanalista, no tenemos esa especialidad dentro de nuestro equipo, entonces parte más bien de la experiencia. Me voy a permitir compartir un PowerPoint que por lo menos a mí me ayuda un poquito para controlar todos los contenidos que me gustaría mostrar. ¿Sí? No sé si lo ven, creo que sí, ¿no? Y amplío la pantalla. Se ve entera. Bien, uno de los puntos que me gustaría más conversar el día de hoy con ustedes tiene que ver eh, cómo nos constituimos como institución y específicamente como peritos, cómo nos relacionamos con las familias de personas desaparecidas. Y esto tiene mucho que ver con la identificación de restos, cómo notificamos esos resultados y demás. El equipo argentino de antropología forense fue creado en 1984, es una institución no gubernamental sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a problemas también humanitarios. Nacimos en el año 84, recién llegada a la democracia, inicialmente para trabajar sobre la posibilidad de buscar, recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas durante la última dictadura, y fuimos cofundados, y nuestro mentor, nuestro maestro, fue el doctor Clyde Snow, que es un antropólogo norteamericano que también trabajó con abuelas, fue parte de una delegación que llegó a Argentina en el año 1984, en gran medida por el trabajo de abuelas, que fue hasta los Estados Unidos y solicitó ayuda en distintas áreas, una en el área justamente de genética, para tratar de probar el lazo, ¿no es cierto?, entre nietos y abuelas, el lazo biológico, y por el otro lado, otra área para tratar de recuperar los restos desde el área forense de las personas desaparecidas. Y es en ese grupo de personas que viene el doctor Snow a Argentina, junto con otros genetistas, él era antropólogo, y nos forma a nosotros y nos ayuda a armar nuestra organización. Nosotros empezamos en Argentina, continuamos trabajando hasta la fecha en Argentina, tenemos un espacio cedido también por abuelas en la ESMA, donde está nuestra oficina, en la actualidad, pero hemos ido trabajando también a lo largo de todos estos años en otros países y en otros contextos. Hemos trabajado en un poco más de 60 países, en América Latina, África, Europa del Este, un poco en Medio Oriente también y en el este de Asia. Básicamente hemos trabajado en desaparición forzada, desaparición en contextos migratorios, crímenes de guerra de distinto tipo, feminicidios y desapariciones y crímenes en contextos de macrocriminalidad, que básicamente tiene que ver mucho con contextos de crimen organizado y de alguna manera el trabajo conjunto o de complicidad o por omisión de elementos del Estado con el crimen organizado. Trabajamos como peritos y consultores técnicos independientes para tribunales locales e internacionales,
comisiones de la verdad, organizaciones de sociedad civil y asociaciones de familiares. Entonces trabajamos específicamente en México, que es donde yo trabajo. Yo trabajo en distintos países, pero en los últimos 20 años me he concentrado en Centroamérica, México y los Estados Unidos, donde solamente en México en la actualidad hay más de 110.000 personas desaparecidas en los últimos 15 años, con además un número de por lo menos 50.000 restos aún sin identificar, donde a pesar de estar en un contexto de democracia, se encuentra en un contexto de macrocriminalidad que produce una violencia extrema con su consecuente graves violaciones a los derechos humanos en desaparición, alza de homicidios, y además una saturación grave en los servicios forenses que no pueden dar abasto con esta realidad. Trabajamos entonces en desapariciones locales ocurridas en México, trabajamos en desapariciones transnacionales en el corredor migratorio de Centroamérica, México y los Estados Unidos. También trabajamos en política pública y capacitaciones. Trabajamos fuertemente con colectivos de familiares, fundamentalmente en el área de migración, pero también en desapariciones locales en México y con distintas instituciones del Estado y de sociedad civil. ¿Cómo empezamos, de alguna manera? Cuando nosotros, como comentaba, empezamos en mayo del 84 a trabajar en la exhumación de restos que habían localizado distintos jueces que empezaban a investigar dónde pueden haber quedado los restos de personas desaparecidas. Y no teníamos en ese momento, estábamos conformados por antropólogos y médicos, y no teníamos psicólogos, pero sí empezamos a tener conversaciones con distintos psicólogos a ver cómo podíamos hacer nuestro trabajo específicamente en relación con las familias de personas desaparecidas. En el equipo había, en ese momento inicial, algunos de nosotros teníamos gente conocida que había desaparecido, otros no, pero en definitiva para muchos de nosotros era una primera experiencia el trato directo con familias. Sí, todos apoyábamos la necesidad de investigar, de realizar juicios, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, pero la mayoría de nosotros no había tenido un contacto directo con familias de personas desaparecidas y menos aún desde nuestro ámbito profesional, digamos, ¿no? No encontrábamos tampoco mucha gente que hubiera trabajado en esta área, digamos, ¿no? En esta zona forense, con familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, que es muy distinto, fuimos entendiendo con los años también, de cuando se trata de crímenes que se producen en otro contexto distinto al de las violaciones a los derechos humanos, de criminalidad, si se quiere, más común, digamos, ¿no? En general, hay una corriente, no solamente existía esto en Argentina en ese momento, sino también hasta el día de hoy, un poco en los forenses, de que trabajar con las familias es algo que puede poner en riesgo nuestra objetividad científica. Eh, en parte, creo, movido porque en otros países y en otros contextos de trabajo, la familia puede entrar dentro de los sospechosos que pueden cometer un crimen. Esto no es la situación cuando estamos trabajando en violaciones a los derechos humanos y requiere justamente un acercamiento, entendemos, exactamente opuesto, ¿no? Donde el vínculo de confianza y de credibilidad en las instituciones del Estado se ha roto y hay que volver justamente a reconstruirlo en un proceso nuevo de confianza que implica, según entendemos nosotros, un diálogo muy directo, muy transparente, muy con las familias en el centro del trabajo, para poder realmente cumplir con el trabajo mismo que tenemos que realizar, ¿no? Parte de las preguntas que nosotros nos planteábamos en ese momento son las que aparecen en esta diapositiva, ¿no? ¿Cómo hablar con familiares sobre la posibilidad de que su familiar desaparecido pudiera estar fallecido, podría no estar vivo? ¿Cómo comunicarle a un familiar que habíamos identificado los restos de su ser querido? Era bueno que estuvieran presentes en el momento en que exhumábamos restos que podían llegar a corresponderle a su familiar. Era bueno que vieran los restos una vez que lo hubiéramos identificado. ¿Cuánto le contábamos a las familias sobre cómo murieron sus familiares en función de lo que veíamos en los restos? ¿Cuánto le contábamos sobre la causa y el modo de muerte? ¿Todos los familiares quieren recuperar los cuerpos o algunos sí y otros no? ¿Hasta dónde nos involucramos con los familiares?
¿Era cierto esto de que la proximidad con los familiares podría llegar a alterar nuestra objetividad? Estas eran como las primeras preguntas que nosotros nos planteamos en esos años, hace ya casi 40 años, ¿no? Para tratar de realizar nuestro trabajo. Lo que realmente no queríamos era agregar más daño a una situación de por sí extremadamente terrible, ¿no? Muchos forenses, como comentábamos, no tienen lazo con las familias. De hecho, yo le comentaba a mi hermana Alejandra que al empezar a trabajar con peritos norteamericanos, a veces nos decían, ¿pero por qué están tanto tiempo hablando con las familias? ¿Qué son asistentes sociales ustedes? Nosotros somos peritos, ¿por qué tienen que hablar tanto con ellos? ¿No? Entonces, fue todo un proceso de ir entendiendo por qué ellos no querían hablar con las familias, de dónde venía esa tradición y por qué nosotros sí veíamos que era tan importante, ¿no? Al mismo tiempo también veíamos que había un tema técnico también que era muy importante de transmitir, que no podíamos, en cuanto a cómo se había realizado una identificación, que no podíamos tampoco dejarlo en manos de personas que no fueran forenses y que pudieran de alguna manera transmitir incorrectamente la información, como fiscales, jueces y demás, que con toda la buena voluntad que pudieran tener, no necesariamente podían entender claramente cómo se había producido una identificación. La metodología de trabajo, la verdad que fuimos adoptando en la institución, surgió en parte de lecturas, pero en gran medida surgió de la experiencia que fuimos teniendo, que fuimos ganando, escuchando a los familiares de personas desaparecidas, preguntándoles a ellos qué querían saber, qué no querían saber, cómo querían que les explicáramos algo o no, y demás, ¿no? De esta experiencia surgieron en gran medida protocolos y demás que llevamos hasta el día de hoy y que hemos trabajado también en otros países y que ha internacionalizado, digamos, esta práctica de la relación perito-familia hacia muchos otros lugares del mundo y que hemos compartido con muchos otros forenses que pasaron también por los mismos dilemas y por las mismas situaciones, ¿no? Nos pusimos a leer en esos primeros años bastante sobre duelo en general, ¿no? Nos pasábamos libros de Freud, Melanie Klein y también de muchos autores de ustedes, ¿no? Yo recuerdo en particular artículos de Marilu Pelento, que citaba recién Alicia también, de Julia Brown, de Janine Pouget, que a mí me fueron muy, muy explicativos para poder tratar de entender cómo sentarnos con una familia. También, por supuesto, muchísimo sobre el tema del nazismo, por el tema de la desaparición sin cuerpo, y pudimos empezar a ir hilvanando o separando distintas experiencias de lo que es la muerte cuando hay un cuerpo, la muerte cuando no hay un cuerpo, la muerte cuando no hay un cuerpo, pero que es por producto de desastres naturales, donde la sociedad acompaña, las instituciones del Estado ponen todos los recursos a disposición de lo que es, ¿no? La desaparición forzada, donde no solamente no se sabe qué pasó, si la persona está viva o está muerta, sino también que hay todo un encubrimiento, hay un estigma y aislamiento social, muchas veces mientras durante el periodo, digamos, ¿no? Como en el caso de Argentina, de la dictadura militar hacia muchas de las familias de personas desaparecidas. Hay una ausencia de datos, de la fecha y lugar, en el caso, vuelvo a hablar de lo que nos toca a nosotros como forenses, que siempre, en el área de nuestro trabajo, que es siempre la posibilidad del fallecimiento de la persona, del asesinato de la persona desaparecida. Y aclaro, no porque la búsqueda en vida y el reclamo de aparición con vida siempre creemos que debe estar y que siempre creemos que es importante, pero al mismo tiempo también nosotros al trabajar desde el área forense nos enfocamos específicamente en la posibilidad de buscarlos entre restos no identificados. Y esta ausencia de confirmación oficial de la muerte, la negación oficial y social sobre lo ocurrido, lo veíamos también en parte de ese vínculo que había que volver, de confianza y credibilidad que había que volver a reconstruir en los familiares. Y por eso en gran medida nos constituimos como organización no gubernamental y no fuimos un organismo de gobierno, porque veíamos también la importancia de ofrecer una alternativa independiente, no gubernamental, para hacer este trabajo en relación específicamente a las familias.
qué es lo que escuchábamos en general de las familias en Argentina, pero que también seguimos escuchando cuando empezamos a trabajar en otros países, como algo, no me animo a decir universal, pero como algo muy generalizado. Las familias diciéndonos que la vida personal y familiar se ha paralizado desde la desaparición del familiar, la dificultad en atender otros aspectos de la vida de la familia, social, laboral, la incertidumbre de no saber si están vivos o muertos, como algo peor que la verdad, aun cuando la verdad pueda significar la posibilidad de la muerte del familiar. La necesidad de tener un lugar físico donde honrar la vida y la muerte de esa persona, donde llevar flores, y la necesidad también de una confirmación oficial de la muerte de esa persona, aun cuando a veces pueda estar acompañada o no de la restitución de sus restos. Esta necesidad de la marca oficial, como de alguna manera la marca social, cultural, de poder incluirnos nuevamente en algo que conocemos, en algo que existe de alguna manera, que es la muerte, y para que nuestras sociedades, nuestra cultura tienen los distintos ritos y demás que todos manejamos, ¿no? También escuchábamos de los familiares la culpa ante la posibilidad de dejar de buscarlos, aun cuando ya no supieran más dónde buscarlos, como una sensación de ellos mismos estar abandonando a su familiar si paran de buscarlo. El cierto alivio, y con esto por supuesto quiero ser extremadamente delicada porque no solamente porque no podemos nosotros meternos en lo que siente cada familia, sino también porque en lo que nosotros hemos visto, a veces hemos visto que se habla, bueno, de que se cierra un círculo, como que con la entrega de restos ya parecería como que todo ya se solucionó, por decirlo de alguna manera, y no es claramente, por supuesto, lo que nosotros vemos, ¿no? Pero sí observamos eh, un cierto alivio, o la palabra que podamos encontrar, al haber podido pasar a otra etapa, al haber podido encontrar los restos y salir de esa situación de profunda incertidumbre, que es lo que en general nos dicen los familiares, que es lo que más los atormenta, digamos, ¿no? En muchos lugares escuchamos siempre como la misma frase: yo puedo vivir con la posibilidad de que mi familiar esté muerto. Con lo que no puedo vivir es con la incertidumbre de no saber si está vivo o está muerto. Con eso no me deja dormir, con eso no puedo parar de buscar, no puedo atender ninguna otra cosa más que seguir buscándolo. También aprendimos que no todos los familiares desean o aceptan la recuperación de los restos. Y esto para nosotros fue al principio una sorpresa, pero también lo entendimos, y en los casos en que así fuera y en los casos en que así pudiéramos, decidimos no intervenir. Al ser proyectos independientes podemos elegir dónde trabajar, y decidimos en esos casos, en la medida en que pudiéramos saberlo de antemano, no intervenir. También entendimos lo que nos decían también los familiares, aparte de la desconfianza del Estado, que ya lo mencionamos antes, lo que para ellos significaba agruparse en asociaciones, en colectivos de familiares, como nos han dicho también en muchos países, como una manera de ayudarse entre todos a salir adelante, a apoyarse en el día a día y no buscar solos, digamos, ¿no? Este tema de la entrega de restos para nosotros fue algo que empezó muy desde el comienzo de nuestra práctica en Argentina. Y, perdón, más que la entrega de restos, todo el proceso de identificación que incluye la entrega también de restos. Estas son parte de las políticas institucionales que nosotros fuimos adoptando a partir de toda esa experiencia muy directa, digamos, ¿no? Con las familias. Convertirlas en el centro de nuestro trabajo, en el sentido de hacerlas participantes de la investigación, de toda la información que íbamos recolectando, tener una relación directa con ellos, escucharlos, explicarles el trabajo, las posibilidades de encontrar los restos o no, de identificarlos, tratar de poner las expectativas de la manera más realística posible, no dar información al familiar hasta que no estemos seguros de la identificación o no haya más remedio en el caso de hipótesis específicas que tengamos que ir transmitiendo resultados intermedios. Siempre darle la opción a los familiares de ver las exhumaciones
siempre darle la opción a los familiares de ver los restos, siempre darles una explicación de cómo hemos identificado el resto de su familiar, y no intervenir en casos en los que los familiares no desean que lo hagamos, aun cuando eso haya sido algo minoritario en nuestra experiencia. Incluir también la investigación histórica de cada caso, en ausencia del Estado, ir incluyendo toda la información sobre la desaparición, ubicarlo históricamente, digamos, ¿no? Lo que encontramos en muchos casos es que no encontrábamos en los expedientes por ahí realmente, ¿no?, cómo desapareció la persona, qué información había, etc. Esto y la inclusión también de peritajes anteriores a los nuestros dio inicio a una práctica que hoy ya es bastante más común en identificación humana de restos, que son los dictámenes multidisciplinarios integrados de identificación, es decir, unificar todo lo que se sabe sobre el caso, todos los peritajes anteriores, y toda la historia de cada caso, desde la desaparición de la persona hasta el hallazgo de los restos, hasta su identificación. Ser flexibles, cada caso que tomamos es distinto, cada familia, cada grupo de familias, cada tipo de crimen, cada entorno de cada país tiene contextos diferentes, que es muy importante tenerlos en cuenta y es muy importante conocerlos, y para eso, como no podemos ser expertos de todos los lugares donde trabajamos, es muy importante trabajar con las instituciones locales, las asociaciones de sociedad civil, de abogados, de apoyo psicosocial, y demás que apoyan a los familiares, además de a los familiares. No ocultar información, sí a veces dosificarla en función de lo que los familiares van diciendo que quieren saber, pero no decidir nosotros mismos qué es lo que le hace bien o le hace mal a un familiar, sino preguntárselo a ellos mismos. No dar más información de lo que el familiar va preguntando también es algo que hemos ido también aprendiendo, aunque en los informes ponemos todo lo que sabemos, no necesariamente los familiares quieren que les contemos todo lo que está dentro de un informe. También hemos aprendido a dónde ubicarnos con las leyes de amnistía, que fue algo que pasó en Argentina, cuando se produjeron las leyes de punto final en Argentina. Nos preguntábamos si entonces debíamos terminar de trabajar, porque ya una parte de nuestros objetivos, que era aportar pruebas para la justicia, para que pudieran ser penalizadas los perpetradores, ya no estaba pudiendo ser realidad. Y ahí fue donde, hablando con los distintos organismos de derechos humanos de Argentina, ellos mismos nos dijeron que siguiéramos, porque más aún ahora, al no haber juicios o al haberse limitado enormemente la posibilidad de juicios, era muy importante no solamente seguir con la posibilidad de identificar restos y devolverlos a su familia, sino también con el registro histórico y social que pudiéramos aportar, digamos, dentro de toda la construcción de lo que había sucedido, que pudiéramos aportar desde el área forense. Al empezar el trabajo internacional, nos encontramos con distintas culturas, con distintas religiones, católicos, musulmanes, protestantes, sin religión. Cambiamos de patrones represivos, también distintos a los que nos habíamos visto en Argentina. También veíamos cambios en relación a las situaciones de duelo, en cuanto a duelos individuales, duelos colectivos, posibilidades donde de repente hay 1 millón de muertos, como Ruanda, y hasta qué punto, qué es lo que uno puede hacer o no puede hacer en casos de esa magnitud. Donde a veces la identificación individual no aparece con la importancia que aparece en otras sociedades o en otras culturas o en otros genocidios o otras graves violaciones, situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, que permiten un trabajo más individual con cada una de las familias. El entierro colectivo, muchas veces sin la posibilidad de una identificación individual, o la posibilidad del entierro colectivo con identificación de todos, pero prácticas colectivas de notificación. En fin, el trabajo internacional nos fue abriendo a tratar de entender distintas maneras de trabajar con las familias, ¿no? En el caso de México, con Ciudad Juárez y el feminicidio, inmigración y crimen organizado, era la primera vez que trabajábamos en contextos de ese tipo, donde la línea de quiénes son los posibles perpetradores es mucho más difusa, y cuando uno trabaja en situaciones como la de Argentina
o en guerras y demás. La posibilidad también de que la persona pueda estar con vida, en nuestra experiencia a veces es más alta que la desaparición forzada. Es también muy perturbador cuando esto sucede en democracia y no en una dictadura militar, la desaparición forzada, ¿no? Porque se supone que en democracia esto no puede suceder, digamos, ¿no? Y que hay un sistema de justicia que debería funcionar, ¿no? La victimización a las familias por parte del Estado, ¿no? Donde se niega la razón de la desaparición, ¿no? Y donde se vuelca la culpa de la desaparición hacia la familia nuevamente, mala relación entre los forenses y la familia, y falta de credibilidad, y cuerpos entregados en cajones cerrados sin que los familiares pudieran eh, tener un informe de identificación, o incluso una eh, eh, reunión de notificación. Ahí entendimos la necesidad de lo que llamamos una auditoría forense, de la importancia también en términos de salud mental de los familiares, de que pudiéramos revisar todos los peritajes anteriores. Los familiares nos decían, yo me sentía que estaba loco, pero yo creía que lo que me estaban diciendo no era lo correcto. Entonces, cuando uno tomaba todos los peritajes anteriores y los analizaba y podía ver la posibilidad de qué es lo que había salido mal, también colocaba el peritaje nuestro en una síntesis distinta que fuera sumado a uno más de todos esos peritajes y pudiera tener más racionalidad lo que había sucedido con anterioridad. No solamente racionalidad en términos técnicos, sino también racionalidad para las mismas familias. Mercedes, Lo dejo aquí. Okay, dale, así entonces si querés después volvemos un poquito más y así perfecto. damos la posibilidad también bueno, la verdad que es súper súper interesante y es realmente súper difícil hacer un corte, una interrupción, porque la verdad que las dos exposiciones han sido interesantísimas realmente, las experiencias y las vivencias de las dos, ¿no? En ese sentido, bueno, por ahí dejo abierta también la posibilidad, también si, bueno, Alicia, vos querés intercambiar algo con Mercedes, Mercedes con Alicia también es factible, no sé si quieren comentarse algo también entre las dos. Yo tengo también una preguntita también que tengo también para poder hacerles, pero bueno, dejo abierto, no sé si ustedes quieren intercambiar algo entre ustedes dos, o bueno, les pregunto yo y después pasamos a ver si hay algunas preguntas más. Yo quería comentar que cuando hablábamos de 132 nietos ubicados, no todos están vivos, porque la dictadura también asesinó niños. Entonces, gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, se pudieron ubicar esos restos, así como mujeres que fueron asesinadas con un embarazo en curso. Entonces, para abuelas es, entre comillas, un caso resuelto, porque ya ese nieto vivo no se lo busca, pero que, bueno, lamentablemente uno se encuentra con el asesinato, ¿no? Tanto de niños como de mujeres embarazadas en gestación. Entonces ahí es donde el equipo de antropología forense y abuelas tiene una gran conexión. De hecho, en Casa por la Identidad se le cedió un espacio al equipo argentino de antropología forense para que pueda funcionar. Entonces, los hallazgos en el equipo también ayudan a toda la situación de abuelas. Y hay muy pocos nietos que recuperaron los restos de su padre. Creo que son, al menos, hay uno que logró recuperar el resto de la mamá y del papá. Y algunos recuperaron restos en un caso del padre y creo que en otro caso de la madre, pero son muy pocos los nietos y nietas, bueno, ubicados, que tuvieron algo así como en algún sentido, por lo menos lo que yo recibo de los analizantes es la tranquilidad que les da la recuperación de los restos. Y una nieta decía que para ella era un milagro, que por su sangre, no solamente las abuelas le habían encontrado a la familia, sino que con su sangre habían podido ubicar los restos que habían exhumado el equipo argentino de antropología forense y que era su padre, bueno, que había sido arrojado vivo al río o al mar.
Entonces es muy interesante cómo se puede como unir estas cuestiones, ¿no? Mercedes, ¿quieres hacer un comentario? Y me da cierto alivio que también Alicia vea como de la parte de las familias lo que nosotros intuimos, digamos, ¿no? Este alivio ante la posibilidad de cubrir los retos, si bien es siempre el momento de notificación, que nosotros siempre lo hacemos en persona, explicándolo y con informes y con ayuda de psicólogos, si bien ese momento de notificación de resultados en nuestra experiencia es extremadamente duro, porque es el fin de la esperanza, es el fin de encontrarlos con vida, y aún cuando hayan pasado décadas, nosotros vemos que esa esperanza, aunque sea muy chiquita, no es irracional, es completamente lógica de algún modo, ¿no? Aunque si la familia nos dice, yo ya sé que es muy poca posibilidad de que estuviera vivo, pero ahora ya no me queda ninguna, ¿no? Ninguna esperanza. Vemos que ese momento es terriblemente traumático, pero sí vemos que con el tiempo, cuando los volvemos a ver y demás, que muchas veces seguimos en contacto con las familias, los vemos hasta físicamente distintos, digamos, ¿no? Han podido descansar, nos dicen ellos mismos que se sienten de otra manera, digamos. Ujú. Bien. No, y además siempre agradecen el trato que tiene el equipo con los familiares que se acercan. Eso siempre es reconocido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, en este sentido, yo te puedo en realidad que, bueno, las hago al revés las preguntas, pero quería, bueno, por eso preguntarte también, Mercedes, ¿no? Que esto, ¿no? De cómo en el equipo, ¿no? Ustedes, cómo circulan todas estas palabras de los familiares, ¿no? Sobre todo porque ustedes no, por ahí, no están en esa situación, entre comillas, por ahí privilegiada que tenemos nosotros de estar en un campo de trabajo terapéutico donde uno de alguna manera puede ir como trabajando con un montón de elementos que tenemos los analistas, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo hacen, ¿no? Con todo el impacto emocional que implica recibir toda estas palabras, ¿no? Bueno, de todo lo que, de esa cantidad enorme de sentimientos, de sufrimiento que vos ibas transmitiendo, ¿no? Y en este sentido, eh, también me preguntaba si algo de eso también tenía que ver en esto que vos señalaste que también era como muy impactante, ¿no? Entre el grupo de trabajo, por ejemplo, norteamericano, y si entendí bien, ¿no? Y el grupo de trabajo de ustedes, donde estaba como mucho más disociado, ¿no es cierto?, esta cuestión de la puesta en palabra, ¿no? Y de todo lo afectivo y lo emocional que entra en juego, ¿no? Que a tal punto parece que las tilda como de social workers, ¿no? De asistentes sociales. Entonces, la verdad que la pregunta mía es casi como una artesanía lo que tienen que hacer ustedes frente a todo eso que reciben, y por eso digo, nosotros en el campo de trabajo analítico tenemos como un campo y herramientas para poder ir como también eh, devolviendo y trabajando, y en ese sentido eso se anuda con lo que le quería preguntar a Alicia, ¿no? Que notaba, ¿no? Y ahí como un poco más específico de nuestro oficio, cómo circula en el campo de trabajo, ¿no? Cómo circula la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Y pensaba, bueno, a mí siempre me interesó mucho todo el tema de la estructuración psíquica temprana, ¿no? Entonces pensaba cómo circula la transferencia y la contratransferencia en la recuperación de aquellas vivencias sensoriales primarias, ¿no? Pensaba lo olfativo, lo auditivo, lo visual, que es como la reconexión con representaciones como muy arcaicas, ¿no? Y pensar en esto lo que decías vos de la lengua, pero bueno, son todos ese lenguaje preverbal que creo que también es lo que a ese sujeto apropiado, ¿no? Es como que son aquellas representaciones que le dan como un poco como un anclaje, ¿no? A un cierto sentimiento de ser, ¿no? Y de no desmentir lo vivido, ¿no? Hasta el momento en el cual fue apropiado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo utilizan ustedes la herramienta de la transferencia y la contratransferencia? Porque me imagino que eso en el campo de trabajo analítico también debe circular enormemente. Bueno,
yo lo que les quería comentar, que la experiencia con niños en abuelas fue muy poca, porque hubo niños restituidos, pero un poquito más grandes, y además que no entraban en trabajo analítico. Esta fue la única nieta que hizo un trabajo psicoanalítico siendo niña. Entonces también es difícil a veces transmitir yo, digamos, la experiencia que fui teniendo a raíz que el equipo jurídico me fue derivando otros niños y niñas en ese momento. Ahora, esta niña que fue paciente en esa época, cuando inicia el trabajo, como yo decidí no preguntarle nada acerca de lo vivido, sino dejar que ella trajera al espacio sus preocupaciones, estaba muy pendiente de mi persona y podía registrar olores, sonidos. Es más, un día, antes de atenderla a ella, en mi consultorio, viene el papá de un paciente que es odontólogo y venía con su ropa de calle. Pero bueno, yo lo atiendo, este señor se va, como si fueran las 2 horas, era la sesión de esta chiquita en ese momento, y en cuanto entra me dice, vino un dentista, ¿no? ¿Qué olor hay a dentista? Ninguno de mis pacientes había notado eso y yo la verdad que no me había dado cuenta. Entonces ahí es donde uno pesca, o por ejemplo, si ponía un marcador, supongamos nuevo, decía, este es nuevo, ¿no? O sea, estaba como pendiente de esas pequeños signos que iba ubicando en relación, bueno, en transferencia. Así Sí. como otra de las cuestiones que hacía era que venía con sus muñecas. Yo tenía, en mi consultorio ellas no lo usaba, venía con sus muñecas, pero venía con una especie de casita de muñecas, con todo el equipaje a cuello. Decía, parece la hormiguita viajera con el equipaje a cuestas. Sí, sí. Hasta que después, a partir de una X intervención, ella decide no volver a traer y jugar con las que había en el consultorio. Entonces también ahí ubica uno esa necesidad, eso de transportar sus muñecas y el equipaje, creo que era también el modo de escenificar el corte que había tenido con su familia de origen y la apropiación. ¿Con qué contaba ella en ese momento? ¿No? Además, cuando pedía ropa de cuando era chiquita, le decían que no pidiera, que no fuera egoísta, que se le habían dado a niños pobres. Entonces, ahí donde encontramos, porque ella tenía 23 meses cuando la secuestran, ¿no? En donde Claro, algo empieza a reanudar respecto, y por eso creo que surge la historia de la pollita, que se perdió. claro, claro. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, por eso te decía, Marcelo, porque en ese sentido, bueno, por ahí como que Alicia, bueno, cuando va, digamos, va recibiendo todos esos contenidos, de alguna manera se pueden ir a través del trabajo, del interpretativo, hay como una posibilidad de ir como devolviendo. Por ahí, bueno, por ahí yo no conozco muy bien el detalle, el trabajo, cómo lo realizan ustedes también. Un poco, bueno, me fui adentrando escuchándote, pero me da la sensación que a veces el equipo como que queda también como inundado con un montón de cuestiones que después hay que ver cómo uno lo puede ir como devolviendo eso, ¿no? Porque también debe generar como muchas vibraciones en las vivencias de uno también, ¿no? Entonces, en ese sentido también te preguntaba. Sí, bueno, la verdad que también no todo el mundo se quedó en el equipo. Es decir, en esos primeros años, algunas personas no pudieron, no dijeron, todo bien, pero esto no es para mí, digamos, ¿no? Otros, para sorpresa de nosotros mismos también, nos dimos cuenta que podíamos con la situación, ¿no? Una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue que hablábamos mucho entre nosotros. Permanentemente estábamos hablando de qué es lo que estábamos viendo y qué te dijo y cómo le parece esto y cómo reaccionó todo el tiempo para ir pudiendo guiarnos a nosotros mismos sobre qué hacer. La primera vez que mostramos restos, ¿cómo mostramos los restos? No teníamos ni idea. Los ponemos, los tapamos. No, los dejamos sin tapar, los ponemos en orden anatómico, no, ponemos por acá, los mostramos parcialmente. Todo eso fue una experiencia de ir de a poco, de preguntar, por ejemplo, preguntar a la familia,
¿usted quiere ver todos los restos? Esta es un poco la situación que va a haber. Y la familia te dice, sí, no, bueno, entonces de ahí vamos como aprendiendo y vamos diciendo, bueno, ok, a la próxima familia le vamos a decir tal cosa y tal otra. Entonces, fuimos también aprendiendo porque nos parecía que ponerlos, y terminamos poniendo anatómicamente y mostrándolos en general en Formentera, porque era lo más cercano a lo que podía ser, ¿no? Una persona, y los ritos que en general tenemos nosotros para, por lo menos en parte de los países donde trabajamos, en cómo vemos los muertos, digamos, cómo ponemos físicamente a los muertos, digamos, ¿no? A las siguientes generaciones dentro del equipo, con ellos hemos hablado mucho también de esa experiencia y también cómo nosotros mismos hemos aprendido a trabajar con estar presente frente a un terrible dolor de otra persona, digamos, ¿no? Que es absolutamente desgarrador, y cómo uno puede, nosotros nunca nos decimos a nosotros mismos, no tenés que sentir o nada por el estilo, pero al contrario, pero sí tenemos muy claro que ese momento es el momento del familiar, no es un momento, nosotros no podemos ponernos a llorar de la misma manera que llora el familiar, no podemos no ocupar ese lugar, tenemos que darle un lugar al familiar para que ellos puedan, ¿no? Expresar todo lo que sienten. Tampoco le podemos decir al familiar, usted no llore, como algunos hemos escuchado algunos forenses que dicen, no llore, ¿no? Porque no pueden soportar ¿no? El dolor que tienen, el dolor del otro, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo les tratamos de enseñar lo que nosotros fuimos aprendiendo, respiramos profundamente, yo respiro muchísimo cuando estoy notificando, así como de respiración profunda como para tratar de que no me tiemble la voz, de que pueda decir todo lo que tengo que decir, que entiendo que a veces tenemos que transmitir cosas que son realmente espantosas, pero que si la familia lo quiere saber, nosotros se lo decimos sobre cómo murió una persona, lo que observamos en un cuerpo y demás, y escuchar todo lo que dice la familia es muy duro, pero al mismo tiempo entendemos que tenemos que darle todo el espacio del mundo. Las notificaciones a veces duran horas, a veces son muy cortitas, este, eh, y tratamos dentro de cada equipo de trabajo que trabajamos en distintos lugares del mundo, ver quiénes pueden notificar y quiénes no. No todo el mundo puede notificar. Alguna gente es muy buena como forense, pero no puede notificar, no lo puede soportar, es demasiado fuerte. Otros sí, digamos, se sienten que justamente es parte como de, de la culminación del trabajo en poder transmitir los resultados a las familias y pueden de alguna manera, aunque es un momento muy duro, pueden separar un poco ¿no? Separarse un poquito de, para sentir sin del todo estar, ¿no? Sentir toda la empatía, dar todo el apoyo que se quiere, pero al mismo tiempo no desarmarse en el medio, ¿no? Eso es un poco lo que hemos ido aprendiendo y respetando mucho que no toda la gente en el equipo lo puede hacer, digamos, ¿no? Es interesante, me parece a mí, tanto en lo que nos cuenta Mercedes como en lo que nos cuenta Alicia, el tema de la verdad. Porque de alguna manera el equipo de Mercedes digamos, se preguntan, bueno, y le preguntan a la familia, quiere saber, no quiere saber, pero son los encargados de transmitir una verdad, y Alicia, en el trabajo, desde lo que es la verdad subjetiva y lo que pasa en el trabajo con cada uno de nuestros pacientes, deja que eso venga, y cómo llega a través del juego, cómo, no es ella que está comunicando una verdad, sino que deja que algo venga, pero me pareció re interesante cómo en los dos, lo que escuchamos tanto de Mercedes como de Alicia, el tema de la verdad estaba muy presente, pero de dos maneras absolutamente distintas. Me pareció muy interesante. Yo, digamos, como sigo atendiendo nietos, nietas, bueno, todo este tema, he rastreado en ya grandes algunas cuestiones que aparecían de lo infantil, pero en análisis de personas ya más grandes, o jóvenes, o adultos jóvenes, y aparecía restos de eso visto y oído, como dice Freud, que la fantasía se arma con lo visto y oído desde el nacimiento. En una paciente apareció que mientras convivió con la gente que lo apropiaba, que no tuvo, bueno, fue una familia que digamos, la crió apropiándola muy difícil, pero donde ella cuando se quedaba sola se ataba
con un pañuelo los ojos y caminaba por la casa intentando reconocer lugares. Wow. O en algún momento, para aislarse del maltrato familiar, se encerraba en otra habitación con un candado por dentro. Ella había nacido en cautiverio. Y en otro caso, también, bueno, en todos los casos, pero en otro había aparecido esto de el olor. Ella había sido secuestrada cuando tenía 3 meses aproximadamente, y siempre bueno, esto de que algo de un olor como muy lejano, ella lo leía que tenía que ver justamente con su mamá y su papá, porque había sido secuestrada cuando tenía 3, 4 semanas de vida. Entonces ahí es donde retorna en transferencia esas marcas que en principio hasta que no lo pueden decir es como no tienen forma. No, Como, por eso te preguntaba esto de todo lo que tiene que ver, vos hiciste esa inferencia en la lengua, pero también pensaba todo eso, esa lengua preverbal, ¿no? Esas primeras inscripciones. Incluso, no sé, pero bueno, por ahí medio tirado los pelos, ¿no? Pero vos recién hablabas del olor, ¿no? El olor como son los primeros registros olfatorios del bebé, hasta incluso las primeras marcas mnémicas que no tienen por ahí característica de huella, pero que de alguna manera hay una inscripción y que son la audición y los olores, ¿no? Toda la sensorialidad, ¿no? Toda la Intrauterinamente, ¿no? Digo, por ahí habrá habido un contacto con esos olores intrauterinos de su madre también, que son los que el bebé utiliza para ese encuentro, esos primeros encuentros con el objeto también, ¿no? sí, yo no lo pienso tanto como lo intrauterino, es más complejo eso, pero sí que esas primeras marcas, y recordemos que para Freud el primer yo es corporal, Claro. y entonces ahí toda la inscripción en el cuerpo, me parece que después habría que ver cómo retorna en transferencia, eso es lo que desde el trabajo analítico, ya con grandes, los puedo ir como rastreando. Y qué bueno que también, ¿no es cierto? Como en el trabajo con grandes podés darles espacio a pescar y a recuperar lo infantil también, ¿no? Ujú, Como también exactamente. como un norte para ver dónde uno va poniendo también la Ujú. prueba del barco. Sí. Y por lo menos yo trato de trabajar en no poner yo sentido, ¿no? En las interpretaciones, las intervenciones. Como este es espacio para niños, no puedo traer en algún caso de alguien nacida y criada por un militar y donde aparece mucho cómo las intervenciones del analista tenían que ser muy cuidadas para no ir a la confrontación. ¿Mm? Bueno, súper interesante. Yo me quedaría hablando una hora más entera con las dos. La verdad que, bueno, súper agradecido de parte mía y en nombre de todo mi equipo y en nombre de la asociación. Para mí, les tengo que decir, y creo que, bueno, represento la palabra de todos, las valoro, las admiro y un reconocimiento enorme por todo lo que han hecho, lo que están haciendo y además por la capacidad de transmitir todas estas vivencias, experiencias a generaciones venideras y esto se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Así que mi enorme agradecimiento, espero poder volver a invitarlas y a contar con este espacio para que puedan seguir transmitiendo su palabra. Así que, de nuevo, con mucha emoción, respiro profundo, como dice Mercedes, para que no se me quiebre la voz, pero bueno, les agradezco enormemente haber estado en este momento junto a todos nosotros. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Alicia, gracias Mercedes. Y seguimos en contacto. Bueno, los saludo a todos, a los que han estado presentes en la actividad, muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima actividad del departamento. ¿Eh? Hasta Chao, chao. luego. Chao.